Muy bien, vamos a iniciar este otro bloque. La meta de hoy es terminar la parte teórica del estado de flujo de efectivo, porque ya lo que es el ejemplo ya con números lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Porque no habría tiempo para ver los ejercicios de manera completa, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, la teoría tampoco es una cuestión tan sencilla. Hay que ir explicando cada uno de los componentes que el estado de flujo de efectivo tiene, tomando en cuenta que es un estado financiero que no se conoce mucho, es decir, algunos no lo han visto así como el balance y el estado de resultados, que son estados financieros que se ven en varias asignaturas y que se pueden, normalmente se estudian de una manera más a profundidad. El flujo de efectivo a veces se ve de una manera muy somera. Cuando digo somera me refiero a no, así, ¿verdad? Por encimita, sin profundizar mucho. Tampoco es que yo lo voy a hacer tan a profundidad, pero sí por lo menos hay ejercicios que vamos a desarrollar en clase y otros que van a quedar obviamente como tarea ya para el segundo laboratorio, ¿verdad? O probablemente, eh, como ya vienen las evaluaciones, bueno, el primer laboratorio ya está cubierto con los ejercicios que me han enviado del balance, ¿verdad? Ahí ya cubrimos el primer laboratorio. Para el parcial, les voy a dejar unos ejercicios del estado de resultados que van a valer un porcentaje del parcial y el otro porcentaje pues va a ser un examen que vamos a hacer en clase sobre la parte teórica, es decir, la parte práctica la estamos evaluando con tarea y la parte teórica la vamos a evaluar en el parcial, de todo lo que hemos hablado desde la primera clase. Entonces, ya habiendo hecho esa aclaración, vamos ahora con el flujo de efectivo y vamos primero a ver una definición. Dice que es un estado financiero a través del cual se establecen las entradas y salidas de efectivo experimentadas por una entidad, clasificándolas de acuerdo a la naturaleza de las mismas. Hay que poner un poco el contexto dentro de la empresa, por qué se da el flujo de efectivo, cuál es la idea del flujo de efectivo, por qué es tan importante elaborarlo. Ahí abajo pues dice algo sobre eso, ¿no? Todo lo que se realiza a nivel de una empresa gira alrededor de un activo que es el dinero. Sin dinero definitivamente no podemos hacer mucho. Porque si nosotros queremos comprar mercadería, aun y cuando la compremos al crédito, es decir, fiadita, ¿no? Aún así, tenemos nosotros necesariamente que pagar en algún momento ese valor de la mercadería. Luego, los clientes también nos pagan, con ese dinero que los clientes nos pagan por nuestras ventas, nosotros pagamos los salarios de los empleados, pagamos los servicios públicos a los cuales tenemos acceso, pagamos alguna reparación, compramos algún tipo de activos fijos u otro tipo de recursos que necesitemos. En fin, el dinero es, o el efectivo en este caso, es el que moviliza todos esos recursos, tanto hacia adentro como hacia afuera de la empresa. De ahí la importancia de analizar cómo se mueve el efectivo, cómo entra, cómo sale de la empresa y cuáles son las razones por las cuales lo hace. Porque ese es precisamente lo medular del estado de flujo de efectivo. Porque yo puedo decir, mire, yo tenía 500 pesos de efectivo eh, y ahora tengo 800. Entonces, usted tenía 500 y ahora tiene 800. Entonces, es bien simple decir, bueno, tengo $300 más. Hasta ahí. Pero usted no sabe si realmente usted recibió $300 más. Voy a hacer algo aquí ahorita, pues, aprovechando que tenemos algo que se llama la pizarra. Eh, Dije que iba a conectar la tableta, no lo hice. Eh, Vamos a hacerlo, no estamos para.
Sale mucho más práctico con la tableta. Permítanme, voy a ver si me funciona. Ténganme un poquito de paciencia. Eh, a ver. Uy, sí, vamos a ver si lo logramos hacer acá. Decíamos que usted tiene efectivo. Qué gruesa esta letra. Tiene un efectivo, le vamos a llamar efectivo. eh, mm, Efectivo inicial, le vamos a llamar. Usted tiene $500. Y su efectivo, le vamos a llamar efectivo. Ay, disculpen la letra, pero no crean, me ha costado acostumbrarme a esta tableta gráfica que, digamos que usted tiene 800. Entonces, si usted dice, bueno, flujo neto son $300. Positivo, ¿no? Porque usted tiene $300 más. Pero la pregunta es, ¿verdad? Estos 300 pesos de más, en realidad, ¿cómo llegaron? ¿Será que usted solo recibió $300 o hubo ahí internamente algo que pasó? Pudo haber pasado, ¿verdad? Que usted, por ejemplo, vamos a hacer aquí unos cálculos, usted tenía 500 pesos, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí, pero luego hubo $100 que alguien le pagó, ¿verdad? Luego usted pagó $50 a un proveedor. Estos $100 pues, pudo ser de un cliente. Luego alguien le pagó $400 más. Pero luego usted tuvo que pagar 450. Entonces, al hacer la cuenta, entonces aquí decimos 500 más 100, 600 menos 50 son 550, más 400 son 950, menos 450. No, pero eran 800, perdón. 500. Bueno, la idea es que usted, no me salió bien, no me gusta este ejemplo, lo voy a borrar. Decir, la idea es que usted entienda que estos $300 que están aquí no surgieron de una sola operación de que usted recibió $300 más, por más que diría que es un flujo positivo de $300. Hay que analizar internamente de estos 500 pesos qué pasó en medio, ¿verdad? Entre ambos valores, ¿qué pasó? Recibimos dinero, pagamos dinero y al final nos quedaron $800, pero esos $800 provinieron de una serie de transacciones. Y precisamente el flujo de efectivo lo que busca es analizar la naturaleza de dónde provino ese dinero extra que nosotros tenemos, ya sea el dinero adicional o si tenemos menos dinero. No me gustó la explicación, pero ya lo vamos a entender mejor con lo que sigue. Y además muy grueso ese volado, no sé, ya vamos a ver cómo regular el grosor del lápiz en este caso. La importancia de este documento radica en el hecho de que podemos determinar aquellas actividades que nos han generado mayor o menor cantidad de ingresos o egresos de efectivo durante el periodo. Fíjese que me hubiera salido mejor ponerlo con un caso personal. Digamos que usted salió de su casa y en la cartera usted llevaba $50. Usted llevaba $50. Cuando regresó a su casa en la noche, usted ya tenía $70. Aparentemente usted tenía 50
y ahora tiene 70, pues aparentemente usted tiene un flujo neto positivo de $20. Eso es cierto, usted tiene $20 más en la cartera de los que llevaba, pero no necesariamente eso significa que a usted le dieron $20 y ya estuvo, sino que, bueno, usted empieza a hacer cuentas y dice, bueno, de esos $50, yo cuando llegué al trabajo, yo le pagué $20 a una persona que le debía, me quedaron 30, ¿verdad? Me quedaron 30. Luego hubo otra persona que me debía $30, entonces ahí se hicieron 60. Pero luego tuve que ir al supermercado y gasté $30, me quedaron 30. Y de ahí, más tarde, la empresa me pagó unas horas extras que me debían, me dieron $40 más, son 70. Entonces, ese análisis intermedio que se hace, que usted ha hecho con su dinero de la cartera, es lo que una empresa tiene que hacer. No solamente medir cuánto dinero teníamos al principio, cuánto dinero tenemos al final, sino qué pasó en medio, qué recibimos y qué pagamos. Y al final determinar esas causas. De eso se trata el flujo de efectivo. Es saber, Lick, de dónde obtuvimos todo el dinero, De dónde a salió través de qué. y hacia dónde se fue, porque hay dinero que salió, ¿verdad? Entonces, de dónde vino y hacia dónde fue. Correcto. ¿Cómo se llama usted? Evelyn, Ah, Evelyn, sí, sí, Evelyn. Bueno, vamos con otros nombres que usted puede encontrar el flujo de efectivo son, eso es bien importante porque a veces uno consulta algún tipo de libro, texto o lo que sea y puede encontrar otros nombres y uno puede pensar que son otro tipo de estados financieros, pero se está refiriendo al mismo. Se le puede llamar estado de cambios en la posición financiera, es una forma de llamarlo. Estado de origen y utilización de fondos, esto es otra manera que también se le llama al flujo de efectivo, o el otro nombre que es estado de flujo de fondos, que es parecido a estado de flujo de efectivo. Cualquiera de otros nombres que usted pueda encontrar se está refiriendo a lo mismo, ¿no? Perdón. Bien. Ahora, en un flujo de efectivo encontramos prácticamente dos tipos de flujos o dos tipos de movimientos. Unos son positivos y los otros son negativos. Lo que acabamos de estar hablando. Hay salidas y hay entradas. En el caso de las fuentes u orígenes nos estamos refiriendo a las entradas de efectivo. Se le puede llamar fuentes o se le puede llamar orígenes y se está refiriendo a lo mismo. Entonces, dice que las fuentes u orígenes son los ingresos de efectivo que percibe la entidad y la actividad de la cual proceden. Es decir, nosotros tenemos que clasificar la actividad de la cual procede el dinero, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todos los ingresos de efectivo se consideran fuentes u orígenes. Existe una variedad de fuentes de efectivo para una entidad, desde la venta de bienes y servicios, que es la fuente más normal que puede tener una empresa. De hecho, es la fuente más importante que tiene una empresa para poder obtener sus ingresos de efectivo, que es la venta de bienes y servicios, hasta venta de subproductos o desperdicios que también generan efectivo. Usted puede vender, por ejemplo, cajas vacías de cartón. Usted puede vender viruta de madera, que es lo que sobra cuando se cepilla la madera. Usted puede vender retazos de tela. Si usted fabrica cosas de tela, le van a sobrar pedazos de tela pequeños. Y todo eso le puede generar también algún tipo de ingreso. Ahora bien, en contraparte a esto están los usos o utilizaciones, que esto ya es cuando el dinero sale de la empresa, ¿verdad? Por eso dice ahí que los usos o utilizaciones son los egresos de efectivo que desembolsa la entidad y también la actividad a la cual van dirigidos, es decir, hacia dónde va ese dinero. Entonces, existe una variedad de usos de efectivo para una entidad. O sea, el dinero se puede utilizar en diferentes destinos, en diferentes propósitos. Y ahí mencionamos algunos, ¿no? Desde la compra de bienes y servicios, que es lo más común. La mayor cantidad de dinero se utiliza para comprar bienes y servicios, hasta el pago de salarios, que es otra forma, es otra salida o otro uso o utilización del efectivo que la empresa tiene. Entonces hay un movimiento constante de entrada y salida de plata a la empresa
Y de ahí viene pues lo que son las fuentes, que son los ingresos, y los usos, que son las salidas. Y esto lo podemos ver esquemáticamente, que es precisamente lo que va a ser el estado de flujo de efectivo. Partimos de un efectivo inicial, luego, durante todo el periodo contable, ¿verdad? Este periodo contable, nosotros vamos a recibir fuentes y vamos a utilizar el dinero en algo. O sea, este es un flujo constante de entrada y salida, para que al final nosotros obtengamos un efectivo final, que es lo que nos queda de plata ya cuando todo ha pasado. Tenemos dinero al principio, obtenemos algunas fuentes, hacemos algunos usos y al final del periodo tenemos un efectivo final. Precisamente aquí está resumidamente lo que el estado de flujo de efectivo busca: hacer todo este movimiento y plasmarlo en un documento debidamente clasificado, que es lo que vamos a ver ahorita. Cada uno de los usos y de las fuentes que la empresa puede tener de efectivo se puede clasificar en 3 grandes grupos de actividades. Estos grupos de actividades son importantes que estén bien delimitados, porque de esa manera podemos hacer un mejor análisis de dónde vino el dinero y en qué se usó. Es más, podemos hasta detectar posibles usos inadecuados del dinero que estamos haciendo en la empresa y poder tomar algún tipo de medidas correctivas. Fíjense que a veces nosotros, y eso nos pasa a nivel personal, no sé a ustedes les pasa, pero llega un punto uno en que se hace la pregunta, bueno, ¿y en qué gasté el pisto? Y pues yo tenía 100 pesos y de esos 100 pesos solo tengo 10. ¿Y en qué se hizo esos 100 pesos? Y empieza uno a hacer cuentas, a hacer historia, a remembrar. Y cuando uno hace la cuenta, casi siempre al final dice, hay 5 pesos que a ver qué los hice, ¿va? O sea, pero en una empresa no nos podemos dar el lujo de estar adivinando al final del año en qué se usó el dinero o de dónde provino el dinero. Eso tenemos que medirlo de manera exacta. Entonces, son 3 tipos de actividades que nosotros vamos a analizar dentro del flujo de efectivo: actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Hablemos de las primeras. Las actividades operativas, dice, está constituida por todas aquellas fuentes y usos que están directamente ligados al desarrollo normal de las operaciones de la empresa, tales como ventas de bienes y servicios, pago de salarios, alquileres, recuperación de cuentas por cobrar, etc. Toda empresa tiene un área donde se dan las operaciones normales y que de hecho es la razón de ser de una empresa. Si usted tiene una empresa que repara computadoras, obviamente sus actividades operativas tendrán que ver con esa actividad, con la reparación de computadoras. Usted reparó computadoras, le pagaron por hacerlo, esos son ingresos de actividades operativas. Usted compró repuestos para las computadoras que va a reparar, pagó salarios a los técnicos que van a reparar las computadoras, pagó el recibo de energía eléctrica, pagó el alquiler del tallercito donde tiene usted las reparaciones. Eso es operativo. Y así, si es una empresa agrícola, por ejemplo, es cañera, obviamente, pues ahí van a haber ingresos de la venta de la caña. Cuando nosotros le vendemos en la caña al ingenio, ese es un ingreso operativo. Lo mismo que en lo que nosotros pagamos a las personas que siembran y le dan mantenimiento al cañal, la gente que se dedica a la roza de la caña, que es el corte de la caña, o el transporte que usted paga para sacar la caña del cañal y llevarla al ingenio, el combustible de esos, ¿cómo se llama? De esos camiones, o si usted usa tractores u otro tipo de equipo agrícola para poder mantener el cañal. Todo eso es operativo. A eso se refiere. Si usted tiene un almacén, pues obviamente la compra de todos los productos que venden en el almacén, ¿verdad? La venta que usted hace de esos productos, el pago de salarios a los vendedores, el pago de salarios a los vigilantes del almacén, el pago de energía eléctrica, pago de internet, etcétera, todo lo que el almacén gasta. Pero, aparte de estas actividades operativas, hay otras dos que, eh,
que también serán, que no dejan de ser importantes, pero que no tienen que ver con lo normal, ¿verdad? Con lo que nosotros estamos desarrollando en el día a día. Y tenemos, bueno, pero antes de eso, esto también se lo voy a subir a la plataforma, porque esta presentación ya no está en la plataforma, ¿no? Es con respecto, aquí ilustramos cuáles son las fuentes y usos más comunes de tipo operativo. Entonces tenemos aquí en el lado izquierdo las fuentes que pueden ser venta de mercaderías en efectivo, ¿verdad? Ingresos por prestación de servicios, si es que usted se dedica a prestar servicios, recuperación de cuentas por cobrar, ¿verdad? A veces nosotros le damos fiado a los clientes y cuando los clientes nos pagan, pues hacemos una recuperación de cuentas por cobrar. Recuperación de efectivo por devoluciones y rebajas sobre compras, ¿verdad? Nosotros compramos en efectivo y nos hacen una devolución, o hacemos una devolución, más bien dicho, nos devuelven el dinero. Cobro de intereses y recargos a clientes, obtención de rendimientos a partir de inversiones financieras, ya sean temporales o permanentes. Es decir, ese porcentaje que le ganamos a una inversión que tenemos, esa tasa de interés, o cuando vendemos una inversión por encima del valor que nosotros la compramos, ahí generamos un ingreso de efectivo. Pero también hay usos operativos como la compra de mercadería al contado, pago de cuentas por pagar, así como nosotros cobramos cuentas por cobrar, pagamos cuentas por pagar, valga la redundancia, pago de efectivo, rebajas de devoluciones sobre ventas, pago de intereses y recargos a proveedores o a instituciones financieras, es decir, pago de intereses por préstamos, eh, pago de intereses por instrumentos financieros, pago de gastos operativos tales como salarios, alquileres, servicios, etcétera, pago de obligaciones tributarias, el pago del IVA que se hace mensual, el pago a cuenta, impuestos sobre la renta, etcétera. Todo eso entra dentro de la dinámica de las fuentes y usos operativos. Este cuadro es bien importante porque nos va a servir de base cuando estemos realizando algunos ejercicios y tengamos dudas de cómo clasificar una determinada operación. Así que les recomiendo que este cuadro lo tengan siempre a la mano. Pueden hacer una captura de pantalla y tenerlo aparte, en un archivo aparte para tenerlo disponible cada vez que lo vayan a necesitar. Pueden tenerlo en el teléfono, en galería, y solo entran a la galería y lo pueden ver cada vez que lo necesiten o lo suben a su Google Drive. Pero hay otros tipos de fuentes y usos, otros dos tipos de actividades, que son las actividades de inversión, por ejemplo. La actividad de inversión dice que está constituida por aquellas fuentes y usos relacionados con la adquisición o desapropiación de activos no corrientes, tales como activos fijos, intangibles o financieros. Fíjense bien con eso. Ya aquí nos vamos de los activos corrientes, que es lo que habla el flujo operativo, casi siempre está concentrado en los activos corrientes y los pasivos corrientes, casi siempre ahí, en esos dos rubros, están concentradas las actividades operativas. Pero aquí en las actividades de inversión nos vamos ya más abajito del balance y nos vamos a lo que es activos no corrientes. Y tiene que ver, por un lado, con la adquisición. La adquisición es cuando nosotros compramos un edificio, compramos un terreno, compramos un activo intangible o compramos cualquier otro activo no corriente, esta parte del flujo de inversión. Pero también habla de desapropiación. La desapropiación, hay que aclarar de que no necesariamente estamos hablando de vender un activo no corriente, porque podría ser también en algún momento que nosotros lo que hacemos es regalarlo, donarlo o darlo en pago de una deuda. Entonces, en cualquier caso, siempre va a estar dentro del flujo de inversión. Pero en este caso, desapropiar es sinónimo de desprenderse de un activo. Otro término que también se utiliza es el término de enajenar, ¿verdad? Enajenar. Enajenar significa desprenderse de la propiedad de un bien, no necesariamente venderlo, sino cualquier forma de transferírselo a otra persona. Eso se le llama enajenar. El término enajenar también se utiliza en psiquiatría, ¿verdad?
Una persona enajenada es alguien que está fuera de sí, no necesariamente está loco. Un enajenado es una persona que anda como ida, ¿no? Ida, dice la gente, está ida. Mire, desde que le pasó una fiebre que le dio, ya quedó toda zombie. Entonces, es una persona enajenada, o sea, está ajena a ella misma. Porque la palabra enajenar viene de ajeno. Entonces, cuando yo digo enajenar un bien, lo que estoy diciendo es volverlo ajeno. O sea, dárselo a otro, pues. Eso es enajenar. Otra palabrita que hay que echársela a la bolsa, contadores. Porque como contadores también debemos tener cierto vocabulario, cierto léxico especializado. Nosotros no podemos, claro, depende, ¿no? De dónde estamos con nuestros amigos, no vamos a estar hablando de enajenar y nos van a mandar carajo. Con los amigos se habla de otras cosas, ¿no? En el caso de los hombres, pues hablamos de mujeres y de alcohol. Pero en el caso de que usted esté en una conferencia o esté en una reunión de trabajo, pues hay que sacar las palabras domingueras de vez en cuando para ir marcando como una imagen profesional. Es importante que sepan que usted, así como habla todo chueco a veces, también puede hablar fino. Pero también yo les decía a un grupo, el grupo de la mañana, de que a veces queremos usar este tipo de palabras, pero no estamos claros realmente qué quieren decir. Hay que estar claros, hay que investigar primero antes de atreverse a usar una palabra. Y aquí tenemos, mire, la ilustración de los casos donde hay fuentes y usos de inversión. Y tengamos cuidado, porque eso es una de las principales dificultades, sobre todo con el método indirecto de, ¿cómo se llama?, del estado de flujo de efectivo. En el sentido de que se analiza de manera equivocada las cosas. Por ejemplo, dice alguien, si yo vendo un mobiliario, me estoy desprendiendo de él, entonces es un uso. No. Todo debe girar en función del efectivo. Si yo digo venta de mobiliario y equipo, yo me desprendo del mobiliario, pero recibo plata a cambio. Y eso es lo que importa. No el mobiliario que estoy entregando, sino el dinero que estoy recibiendo. Entonces, es importante entenderlo desde el punto de vista del efectivo. Por eso es que todas las ventas, en este caso, son ventas todas. Mira, aquí en esta lado izquierda, son fuentes porque representan entradas de dinero. Venta de mobiliario, venta de vehículos, venta de inmuebles, venta de activos intangibles, que pueden ser patentes, marcas, licencias, o venta de activos financieros, que pueden ser inversiones temporales o permanentes. Y los usos son las compras, ¿verdad? Compra de mobiliario, compra de vehículos, compra de inmuebles, compra de activos intangibles, compra de activos financieros. Si compro es uso y si vendo es fuente, ¿verdad? Es lo contrario. Otro cuadrito que hay que tenerlo por ahí cerca, ¿verdad?, para que no nos vayamos a confundir. Y llegamos por último a las actividades de financiamiento que son, dice aquí, que están constituidas por aquellas fuentes y usos relacionados con la obtención de financiamiento externo, mayoritariamente a largo plazo. Puede incluir pasivos no corrientes o puede también incluir componentes del patrimonio neto. Cuando la empresa recibe dinero de otras personas, sobre todo a largo plazo, porque normalmente la deuda a corto plazo, como la que tenemos con los proveedores, por ejemplo, que les debemos en algún momento dinero, esa se toma como parte del flujo operativo. Casi todo lo que está en activo corriente y pasivo corriente entra dentro del flujo operativo. Mientras que lo que es financiamiento entra más en el activo no corriente o en el patrimonio neto, ¿verdad? Ya vamos a ver en este momento el cuadrito donde vamos a ver las ilustraciones de cada tipo de fuente o de uso. Veamos. Por ejemplo, son fuentes de financiamiento la obtención de préstamos, ya sea estos prendarios o hipotecarios. Incrementos del capital a partir de las aportaciones de los accionistas. Si un accionista viene y aporta más capital, esto se toma como parte del flujo de financiamiento. Es una fuente de financiamiento, lo mismo que las donaciones que pueda recibir la empresa. Pero son usos la amortización de préstamos prendarios o hipotecarios, que esto se refiere ya cuando el préstamo se paga, ¿verdad? Cuando ya estamos pagando el préstamo.
Acá en las fuentes cuando los recibimos el dinero. Acá es cuando ya los tenemos que pagar. Hay que aclarar un punto, que los intereses no se incluyen dentro del flujo de financiamiento, sino que los intereses siempre tienen que ir dentro del flujo de operación o flujo operativo. Entonces, en el flujo de financiamiento solo va la parte capital, no va la parte de los intereses. Los intereses siempre van a ir como parte del flujo operativo. También tenemos las disminuciones del capital como retiros de los accionistas. O sea, los accionistas retiran capital. Eso es un uso de financiamiento. O también el pago de dividendos que nosotros le hacemos a los accionistas, que son la parte de las utilidades que les corresponden como parte del acuerdo que se toma en junta de accionistas. O sea, las ganancias que se reparten entre los accionistas. Ahora, vamos a hablar de los métodos. Básicamente existen dos métodos para elaborar el estado de flujo de efectivo. El primero se llama método directo y el otro se llama método indirecto. Método directo, método indirecto. Ahora bien, veamos el primer caso. Método directo. Consiste en establecer dice que el método directo consiste en establecer los usos y fuentes de efectivo analizando directamente los registros de la empresa, excluyendo aquellas transacciones que no involucren efectivo o equivalentes de efectivo. Se le llama directo precisamente por eso, porque el método directo usted se debe ir a los registros de la empresa, es decir, a la, ¿cómo se llama? A las partidas, a la mayorización, y ahí verificar transacción por transacción si son o no son de efectivo. Si la transacción no involucra efectivo, pues no se toma en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, las depreciaciones no se toman en cuenta, las amortizaciones no se toman en cuenta, porque esas transacciones no involucran efectivo. Solamente se toman aquellas transacciones donde está la cuenta efectivo, cualquier cuenta de efectivo equivalente que esté involucrada, ¿no? Por ejemplo, compras en efectivo, ventas en efectivo, recuperación de cuentas por cobrar en efectivo, pago de cuentas por pagar en efectivo, todo lo que se haga en efectivo o con equivalentes de efectivo se va a incluir dentro del flujo, menos lo que no tenga que ver con eso. De hecho, hay que aclarar que el método directo es utilizado por usuarios internos de la empresa, es decir, contadores o administradores, debido a que tienen acceso ilimitado a los registros y de hecho es el más fidedigno, es decir, el método directo es el mejor. Si usted puede usar, si usted le dan a escoger entre el directo y el indirecto y tiene, tiene toda la información necesaria para cualquiera de los dos métodos, el que usted tiene que escoger es el método directo porque ese es el que le va a dar información de primera mano de cómo realmente pasan las cosas. En cambio, el método indirecto, tal como vamos a ver después, es un método más de tanteos, es decir, los datos se sacan por, ¿cómo lo podemos decir? Por pura especulación de cómo pudo haber pasado, no como realmente pasó. Ya vamos a ver más adelante el método. Lo vamos a definir porque ya se me está terminando el tiempo. Vamos a ver si nos da tiempo. Sí, creo que nos da tiempo. Consiste en establecer, sin embargo, en la próxima clase, como vamos a ver los ejercicios, vamos a retomar cada método y vamos a hacer un repasito de todo lo que hemos hablado en esta clase. Consiste en establecer los flujos a partir de las diferencias de saldo del balance general del periodo actual con respecto al anterior, definiendo los usos y fuentes aplicando ciertas reglas de variaciones positivas o variaciones negativas. Es decir, usted no tiene acceso a toda la información. En el método indirecto lo que usted le dan es, mire, estos son los saldos del 2022 y estos son los saldos del 2023. Así. Usted agarra los saldos de cada año
y empieza a sacar diferencias, a hacer restas, ¿no? En el año 2022 tenía tanto, el 2023 tenía tanto, tal cuenta, la saco la variación. Y con base a la variación, aplicamos unas reglas que vamos a ver después, que si es positiva es fuente, que si es negativa es uso, y luego al final establecemos el flujo de esa manera. Y precisamente esa es su principal desventaja de este método, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, el análisis de las reglas, porque como repito, el tiempo se me está terminando. Entonces, este método es utilizado por personas que no tienen acceso a toda la información. Por ejemplo, un auditor que no tiene a veces acceso a toda la información, o si bien tiene acceso a la información, pero no tiene tiempo de estar analizando la información. Entonces, él se va por el método más práctico, que es el indirecto, donde solamente va a sacar los saldos de cada año y va a sacar diferencias, y con las diferencias va a establecer el flujo. Entonces, ese método es recomendado para cuando no hay mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Es un método resumido, es un método abreviado de hacerlo, pero no es muy exacto. Eso lo vamos a ver más adelante cuando, o sea, la otra clase que vamos ya los ejemplos. Bien, jóvenes, muchas gracias y les agradezco mucho su atención. Nos veremos el próximo sábado, si Dios quiere. Cuídense. Pórtense Ahora bien. Gracias, igual.